Es que, sabes, tú diste algo en el taller que me quedó resonando, inclusive después del taller que me dio Crisis esa existencial. crisis existencial. Tú dijiste que a muchas mujeres en este camino de empoderamiento se nos ha metido mucho el Patriarcado. Ujú. patriarcado, que Sí, tenemos que total. ser las más tesas, y siento que voy muy por ahí, o sea, como que siempre he sido, tengo que hacer, tengo que gestionar, tengo que tener, o sea, entonces nunca me he permitido un espacio donde explorar mi feminidad. No necesariamente hay que decirse o llamarse femenino, masculino, hombre, mujer, sino que las personas somos y que estas imposiciones sociales de cómo debe ser un hombre, de cómo debe ser una mujer, de cómo se mueve un hombre, de cómo se mueve una mujer, son simplemente roles que se construyen para formar una sociedad que hoy en día no va para ningún lugar. Yo siempre he pensado que para seducir a alguien uno tiene que verse súper sensual, y más si lo estás haciendo con tu cuerpo a través de movimientos o el baile. Y también pienso que las personas como yo, que cuando no se ven así, normalmente nos frustramos, pensamos que no pueden, que no sabemos seducir, o simplemente pues hacemos el ridículo. Entonces se me surgió una pregunta: ¿se puede aprender a seducir o simplemente es algo que tenemos o no tenemos? Amores míos, corazones de otros, bienvenidos a otro miércoles de Según Quién Podcast. Y hoy venimos con un tema muy diferente, pero yo sé que les van a gustar. Hoy venimos con las chicas de Dantas Cabaret, Sara y Amina. Hola, ¿cómo llegan a Según Quién? ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por invitarnos. Estamos nerviosas, emocionadas. El sentimiento es mutuo. Creo que Sí. después del taller con ustedes nos quedamos muy nerviosas. Sí, que vamos a hablar de eso en un ratico. Pero bueno, chicas, ustedes que son las reinas de la seducción a través del burlesque, yo les quiero hacer una pregunta porque a mí me causa mucha ansiedad. ¿Qué se siente tener el control del deseo en pues, en un cuarto lleno de desconocidos cuando ustedes salen a un show? Bueno, en el burlesque lo que sucede es justamente eso, que la mirada es controlada por la performer. Es decir, en el burlesque tú eliges qué se ve, qué no se ve, cómo te muestras y eres tú como una maga prácticamente dirigiendo la mirada de todas las personas que están ahí. Así que lo que se siente, en mi caso, es un total sentimiento de control y de poder. Me encanta. Ok, ¿y tú? Yo lo siento como un desarrollo de la confianza, como que en ese momento las reglas son mías. Y es un lugar, el burlesque a mí me ha brindado un lugar seguro para yo sentir que me puedo expresar desde lo que yo sé, desde mi técnica, desde mi mirada, desde cómo conecto con el otro, desde el respeto y desde el consentimiento, que me da tanta seguridad que siento que no tengo que estar como pensando tengo el control, sino que ya como que esa confianza ya me da el control de mí y del escenario. Pero esa seguridad en ambas ya, o sea, porque yo siento que la primera vez que salieron, igual salieron con la misma seguridad, o eso es algo que vinieron trabajando en su camino. Pues la seguridad es algo que en mi caso pues la da es como esa máscara que uno se pone para salir a la escena y que la máscara no es que sea otra persona, sino que la máscara es esos aspectos de ti que estás dispuesta a mostrar en ese momento y que estás dispuesta a que los demás vean. Esas partes de ti que cuando eres tú misma ante lo establecido, lo social, la normalidad, lo cotidiano, nunca salen a relucirse o temes que salgan a relucir. Entonces, cuando salgo con mi máscara, con mi personaje, con Amina Morte, automáticamente ya me siento con esas cualidades que de pronto en la cotidianidad no están. Entonces ya de por sí esas cualidades que pongo ahí ya son las cualidades con las que me siento segura. A mí me ha costado mucho, o sea, nunca he hecho teatro ni mucho menos, entonces cuando fue el taller, que hicimos un taller con las chicas sobre crear el personaje, precisamente lo que tú estás hablando, oigan, a mí me costó la vida entera. Es que piensen en un animal y yo, listo, una pantera, dale. Y yo,
y ustedes decían, ¿cómo muévase como la pantera? Y yo, marica, ¿cómo se mueve una pantera? ¿Qué hace la pantera? Y luego, bueno, ¿cuál es el personaje? ¿Dónde es? Y yo, listo, es una sicaria de por acá de Rusia, Uy. por allá sentada, toda clandestina. Pero algo como que me frenaba y no me dejaba soltar, que era lo que les decía, esa seguridad, ¿dónde viene? Porque yo me miraba al espejo y no veía ni a la pantera, ni a la rusa, o sea, no, me da demasiada pena, o sea, como que las miradas, no puedo con las miradas y me bloqueo. Entonces, por eso decía como de cómo uno trabaja en esa seguridad para lograr como aceptar o no aceptar, como estar cómoda con esas miradas en un performance. A mí la seguridad me la ha dado mucho la experiencia. O sea, a mí al principio sí me daba mucho miedo, pues no sabía bailar muy bien, no sabía muy bien lo que era el burlesque. En el burlesque tú te estás exponiendo, exhibiendo tu cuerpo, entonces que no, que tengo un gordito, que no, que tengo celulitis. Pero entonces ya la experiencia de hacerlo y de hacerlo y de hacerlo y de atreverme y también de cómo el público me ha recibido, porque cuando lo reciben a uno en el burlesque todos son emocionados y son felices y yo siento que no me están juzgando ni me están viendo que ay, que se le ve un grano, ay, que se le ve la celulitis, sino que lo están disfrutando tanto, que es como el lenguaje y la comunicación que estamos teniendo, que también me da la seguridad, porque y también el desarrollo de las técnicas y el tiempo de la investigación, de aprender pues cómo son las poses, cómo se mueve, que no es una obligación saberlo, pero a mí personalmente tener un control de la técnica me da seguridad. Y también como ese manejo con el público y ese intercambio con el público, sí, como que me da esa tranquilidad y de exhibirme, de exponerme, de que yo al principio tengo mucho miedo, cada que salimos al escenario a uno le da miedo, claramente, pero como que me reté La y lo adrenalina. hice. Y lo hice y lo cumplí, entonces eso también genera mucha satisfacción. Así sea en el mismo taller, cuando sales al frente, así tengas miedo, así uno la cague, así uno sienta que no se vio tan lindo, uno atreverse genera satisfacción. Ay, Dios mío, yo me atreví, pero Después esa llegó satisfacción. drenada a la casa Sí. y me decía, amor, tengo una crisis existencial. Sí, Digo, literal. bueno, vamos a hablarlo con ella el domingo, a ver cómo, bueno, el miércoles, señor, el miércoles. El miércoles a ver cómo va. Pero ya que hablaban del inicio, vamos a ir hasta allá. ¿Qué estaba pasando en sus vidas como cuando apareció el burlesque? Y cómo decidieron unir estas dos historias para formar Dantas. Igual hay algo que se dice mucho en el teatro y en las artes escénicas en general, y es que cuando a usted ya no le dé miedo ni sienta nada al salir a un escenario, ya deje de aparecer en escena, porque entonces ya se pierde todo el sentido y la magia, porque la idea de estar ahí es sentir. Y ese cosquilleo, esa adrenalina, ese... Sudada de manos. Sí, esa sudada de manos, eso tiene que aparecer y de eso se trata. Es como si cuando te tiras del bungee jumping no sientes nada, entonces ¿para qué te vas a tirar, cierto? Buen punto. Entonces la escena también es eso, como ese momento en el que te revelas, es tu realidad y estás ahí, es para eso, para sentir. Bueno, y respecto a la pregunta, es algo muy loco porque nosotras básicamente hicimos danzas en pandemia. El grupo se empezó a gestar pues en pandemia con todo lo que tiene que ver con este momento pues como histórico que vivimos todos y todas. Y yo vivía en el teatro donde trabajaba, me había tocado pues como irme para allá y Sara vivía al lado y nos empezamos a encontrar y empezamos a descubrir como que eso nos unía bastante y que nos gustaba mucho, no solamente el circo, la danza y el teatro, sino también como que nos atrevíamos a ir más allá, como con esa esencia del erotismo. Y bueno, también pues como historias personales, como yo ya les había contado en el taller un poco, yo llegué al mundo del burlesque buscando como resignificar lo femenino en mí, resignificar todo lo que tenía que ver con los estereotipos de género y de algún modo reconciliarme con lo femenino, con lo que es ser mujer y con todas estas cosas que siempre nos han dicho
que son débiles, que están mal, o que se ha moralizado siempre como la sexualidad y el erotismo, como que si no es para consumo comercial, entonces es algo inmoral, ¿cierto? O está mal visto porque es algo regalado, o bueno, un sinfín de comentarios que al final yo busqué pues como reconciliarme con eso, y ahí fue cuando el burlesque apareció como un ángel, por así decirlo, para enseñarme que, que lo femenino no es más que un performance, y que los roles de género son fluctuantes, y uno puede habitarse en el mundo de diversas formas y ser como uno quiera en cualquier momento. Yo empecé en el burlesque, sobre todo por ella. Ok. Ella fue la que Ajá. te Sí, trajo. la que me Ok. terminó de involucrar, pero yo siempre he sido del mundo del teatro, del mundo del circo y sobre todo del teatro muy político. A mí me gustaba mucho pues como la crítica política, lo que tuviera que ver pues como con la crítica y, y pues como en esa búsqueda de por qué a las mujeres nos condenan tanto, por qué condenan nuestra sexualidad, por qué está malo que nos mostremos, yo me revelaba mucho, entonces, y también fue como que todavía era muy joven, entonces me quería revelar y mostrar mi sexualidad, y de malas, y yo me Qué bien. muestro, y yo soy sexy, y no me importa, y usted me va a juzgar, y es un hombre y quiere hacer lo que quiere conmigo de malas, porque yo soy bailarina, yo estoy en escena, yo no tengo ninguna otra intención, sino bailar y estar en escena. Y ya pues la encontré a ella y como que eso tuvo más sentido y se me mezcló el mundo del erotismo con el mundo de lo político, con el mundo del teatro y desde que nos juntamos ya no nos hemos separado. Ay, me encanta. Y bueno, yo les pregunto porque mucha gente tiene la idea, cuando los que han escuchado el burlesque, tienen la idea que es muy similar al striptease. ¿Qué tan verdad o qué tan errónea es esta idea? Pues en el burlesque hay striptease, pero no necesariamente en todo burlesque tiene que haber striptease. Tiene que haber tease, que el tease es esa provocación, esa seducción, ese dar casquillo, Sí. como decía Sueto, eh, Hola, que eso es Sueto. lo más importante. O sea, el burlesque y el tease, eso sí va completamente de la mano, porque es esa seducción y esa tensión que existe. Uno dice que, ay, porque alguien da casquillo, porque está siempre esa tensión erótico-sexual ahí, pero no sucede nada, no sucede nada. Entonces uno es como que, ay, esa persona da casquillo. Entonces eso es el burlesque. El burlesque es el tease, es el dar casquillo, es el jugar, es el ser erótico, pero no necesariamente tiene que tener strip. Sin embargo, sí se hace, claramente. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es encueratriz. Encueratriz. En Ok. el burlesque hay encueratrices y somos encueratrices, pero no necesariamente todo el burlesque tiene que terminar en mostrar el cuerpo. O sea, hay números de burlesque en el que se quitan prendas, se quitan prendas, se quitan prendas, y al final debajo hay más prendas. Entonces, ahí es un juego con la tensión erótica. Eso es como lo más importante del burlesque. Y cuando no, o sea, porque hay, a ver, escenas donde sí se pueden quitar ciertas prendas como tú lo viste, y escenas donde no, pero aún así existe ese tease. ¿Cómo ustedes logran esa provocación sin ni siquiera quitarse una prenda? Porque el erotismo no solo está en la desnudez, el erotismo está en las miradas, el erotismo está en el simple tacto, en cómo veo una persona que se desarrolla por el escenario, que pasa de un lado a otro, cómo camina. Ahí es donde se desarrolla ese tiz, esa tensión. El erotismo a nosotros no solo nos atrae a una persona porque le vemos, no sé, los genitales o solo sus partes sexuales, sino que la confianza que tiene esa persona o lo chistosa que es esa persona, porque también el burlesque puede ser chistoso, también puede ser, tiene muchas otras vertientes. Entonces, como que lo erótico y lo atractivo no simplemente es lo netamente sexual explícito, sino como la confianza, o a veces uno ve a alguien con, no sé, una técnica de baile muy, muy bien desarrollada y eso ya genera como una atracción. Ok.
¿Y el burlesque es algo que solo se puede llevar al show o también uno lo puede practicar en su vida diaria? ¿Cómo se hace? No, yo pienso, el burlesque me ha afectado mucho mi cotidianidad. ¿Cómo así? Una vez, sí. Yo siento que me cambió mucho mi personalidad y la forma en cómo me concibo hacia afuera, porque desde lo físico también se pueden generar sensaciones solo desde la misma postura en la que tú estés sentada, en cómo tú mires a los demás, en cómo tú tengas tu espalda derecha o encorvada, o cómo si cruzas de piernas o las abres, es diferente, se siente diferente. Entonces, una vez estuvimos en un taller con Gianni Giovanetti y ella enfoca mucho el burlesque desde el sentir propio para desarrollar la confianza y como la tranquilidad con el propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo voy en la calle y me siento mal, me siento triste, estoy aburrida o me siento fea. Y solo me enderezo la espalda y muevo un poquito la cadera. Y solo me paro así a mirarlos a todos y es como, no, yo soy la ama. Pues, no. ¡Me encanta! Pues, y me genera confianza desde la postura corporal, entendiendo que eso me lo brindó el burlesque. Claro. Es que, o sea, ustedes llevan o sea, como tú decías, como ciertas técnicas, pero la mayoría de las personas como yo que tienen ese conflicto con, no sé si es el cuerpo, porque no siento que sea el cuerpo, yo creo que es algo más, como que no encuentro por dónde ser sensual o seducir sin tener que ser como tan femenina, ¿sí me explico? O sea, ahí es donde yo encuentro, porque yo intento moverme, es como que me veo más tiesa, lo siento como súper forzado y pues todo mal, todo mal. Pero ahí es donde viene la pregunta mía, o sea, ¿esto es algo que tiene que tener una sensualidad específica o cada uno tiene como pues su forma, su personaje, su cosa? Que es lo que yo le digo a ella, le digo, amor, pues es que no sé, tú seduces, simplemente que tú no lo ves porque te estás comparando a cómo lo hace otra persona, digo yo. Totalmente. Y es que eso es lo más interesante del burlesque y una de las cosas que a mí más me gusta del burlesque. Porque yo no soy bailarina, yo pues como que principalmente lo que hago es teatro y a mí me costaba mucho entrar en esos espacios porque pues todo el mundo tenía las técnicas ya pues como muy desarrolladas de danza, entonces yo también pensaba como yo, no, pues eso no es para mí porque eso es para los bailarines. Y cuando me doy cuenta que en el burlesque es cada uno, es la individualidad de cada uno, de cada una, el problema no está en el cuerpo y en cómo sea tu cuerpo, sino en la mirada del otro. Es que finalmente seducir es una teatralidad. O sea, cuando tú seduces, estás trayendo la mirada del otro hacia ti, ¿cierto? Las teatralidades es cómo dirigimos las miradas, ¿cierto? Entonces, cuando una persona atrae tu mirada, te está seduciendo. Y eso es un tipo de teatralidad, porque ahí existe una convivencia entre dos personas, existe una intención, existe de algún modo una puesta completamente en escena para que eso se logre. Pero ya cuando varias personas logras como traer la mirada de varias personas, eso ya es un ritual. Entonces, en el burlesque es más como cómo dirijo la mirada del otro. Y cada uno la dirige como cada uno es y con las cualidades que cada uno piense que sean mejores para dirigir la mirada, o sea, lo que yo quiero mostrar del otro. Uno está muy acostumbrado, como yo les decía, por ejemplo, en el taller, no todas tenemos que ser una femme fatal. Uno está muy acostumbrado a que si no soy Dita Bontis, entonces no sirvo para el burlesque. Y cero que ver, o sea, hay infinidad de personajes que se pueden crear a través de esa tensión del erotismo. Y no todos tienen que ser lo que consideramos como sensual o hegemónicamente bonito, sino simplemente algo que genera esa tensión y esa tensión al final no necesariamente tiene que explotar en erotismo, sino también que puede ser en risa. Por ahí voy, ejemplo, Mayo. hay burlesques, yo he visto una chica, Soraya Sobash, de Puerto Rico, que ella tiene un burlesque en donde es un taco. ¿Cómo? Y sale de una bolsa de papel y se saca la lechuga y se saca el tomate. ¿Qué? Entonces se va desprendiendo de capas de sí, pero no necesariamente, o sea, un taco no es necesariamente lo que uno piensa que es lo más sexual o lo más sensual, sino Sí. que es su propia expresividad de cómo interpretó ella, el tiz, el quitarse las prendas, el desnudarse, siendo algo que ella quería hacer.
Es que yo siento que, pues al menos en la sociedad lo que nos venden más es que a una mujer para seducir tiene que ser sumamente sensual y que tiene que ser sumamente eh, como erótica en su manera de llegarle a la otra persona. Eso también es una mirada muy masculina de cómo es la sensualidad femenina, que entonces la sensualidad femenina es flaca, que la sensualidad femenina es blanca, que tiene la nariz respingada, que es lisa, que se mueve ondulante. Eso es una mirada muy masculina. Por eso a mí me gusta mucho el burlesque, porque muestra cómo puede ser la sensualidad desde muchos aspectos, desde muchas miradas y desde muchos cuerpos, muchas calidades de movimiento. La sensualidad puede ser recta, la sensualidad puede ser gorda, la sensualidad puede tener celulitis, puede ser un hombre vestido de mujer, puede ser una mujer vestida de hombre, puede ser lo que sea, lo que la performer o el artista o la persona se imagine. Y por eso es tan bonito el burlesque, porque se busca desmontar esa mirada hegemónica masculina que nos dice que las mujeres sexy solo son así y ya, y que solo funciona eso. Claro que hay lugares donde sí se busca como un burlesque muy hegemónico, pero donde nosotras nos movemos y pues como lo que promovemos y como lo que frecuentamos y he visto que se está promoviendo cada vez más, buscas como desmontar todo eso, que cada cuerpo, según sus características y cualidades, se sienta bien y se sienta sexy como es, que no tenga que ser de una forma específica, sino que bueno, qué es lo que yo siento que es sexy mío, mi mirada o mi clavícula o no sé, mi rodilla, no sé, como lo que sea. Y yo poder exaltar esa sensualidad mía, desde mí. Eso lo tengo que trabajar, sin discusión. Creo que ahí es donde me falta, como dices tú, desmontar esa idea y permitirme entender qué partes de mí pueden llegar a ser sensuales. Ahí vamos, ahí vamos. Y permitirse una masculinidad también sensual, porque uno como chica también puede tener una masculinidad y esa masculinidad también ser sexy. O sea, existe también un rol de simplemente la mirada, el mero hecho de que tú estés en una esquina observando también con tu lenguaje corporal, puede hacer también que la otra persona venga y no necesariamente me tengo que estar moviendo, mostrándome, ondulando. Sí, es que yo siento que tal vez me confronta la parte femenina y me siento más cómoda en la parte masculina, pero entonces ahí va el contraste de que yo me veo más femenina que masculina, entonces como que no sé dónde encajo, ¿sí me entiendes? Y no hay que encajar. Es que Qué pereza. por eso ahí voy, piloteando el viaje. Bien, y hablando de miradas, cuando ustedes están en el show, que están en el performance, ¿ustedes qué disfrutan más? ¿Que las miren o controlar hacia dónde se dirigen las miradas? A mí me gusta mirar. A mí me gusta mirar la cara que están haciendo todos y Cierto. todas, porque eso dialoga. Y lo más lindo de estar en un escenario es hablar con tantas personas al mismo tiempo, sin mediar palabra alguna. Entonces es como un total diálogo de miradas entre todos en el que yo les estoy contando una historia y ellos me están respondiendo. Entonces cuando yo miro, dirijo hacia dónde va la mirada. Cuando yo muestro, dirijo hacia dónde va la mirada. Es como un acto de magia. Los magos te hacen ver a un lugar para que por otro lado no veas lo que ellos están tramando. Entonces, de algún modo, así mismo también funciona mucho el burlesque. Y el que va al show, o sea, el espectador siempre sabe lo que va a pasar allá o no, o va con otra expectativa diferente esperando algo más. Depende como de qué tan educado es el público y qué tanto se sepa que es el burlesque en el entorno. Ya como que aquí en Colombia y en Medellín, sobre todo pues que estamos en Medellín, se está expandiendo más lo que es y se conoce más pues lo que es el burlesque, pero muchas veces esperan es como voy a llegar a ver desnudos, voy a llegar a ver gente que se empelota y no esperan como que salga una persona travesti o no esperan como que todavía tienen una mirada muy hegemónica. Sin embargo, pues sí, la gente, creo que la gente sí está informada y sí sabe que va a esperar que se quiten una prenda, que va a esperar que bailen pues con jazz, o pues yo creo que sí saben
lo que van a ver, pero también es importante como que empezar a establecer esos códigos de yo ir a ver burlesque, ¿qué hace un espectador cuando va a ver burlesque? Por ejemplo, lo que explicábamos en el Gritar. taller, gritar, que cada que se quiten una prenda, aplauden, griten, giman, no sé, se emocionen, pero que para poder tener esa retribución de, bueno, yo lo que estoy haciendo es para ustedes, ahora ustedes respóndanme. Temen algo. Sí. Y entonces, pero y el que va por primera vez y que no sabe, cuando ya se quiten una prenda, tiene que gritar, ¿eso hay una persona que hace eso? Y voy a hacer una aclaración. No Ella siempre. nunca ha visto un performance. Yo nunca he visto un performance, entonces es todo desde la ignorancia. Cuando hay pues cuando hay maestro o maestra de ceremonias, sí, pues el maestro o maestra de ceremonias se encarga de que se grite, de que se sepa, de que todo suceda, pero a veces simplemente estás en un bar y hay un show de burlesque y tú no sabes y sale la performer a bailar y tú ves que se quita las prendas. Si hay alguna persona ahí en el público que sabe y empieza a gritar, pues no lo dejen solo. Que después todo bobo ahí. Igual el burlesque, como todo, no está exento y no está libre de, pues, de las garras de lo comercial, del clean, pues de tomar lo que pues se resignifica como algo divertido, como algo para las mujeres, para nosotras mismas, o bueno, los hombres también, o las personas de X género. También sucede mucho que como hay un auge, también pues, se utiliza mucho como para mostrar chicas bonitas, con brillitos, y ya, y no pasa más de ahí, no hay una historia, y no hay un disfrute, sino que se le llama también burlesque a un striptease que es con la estética de lo vintage y de lo bizarro y de lo extravaganza. Pero como en todo, o sea, como en todo, hay personas que lo limpian y lo ponen bonito y lo ponen para la venta. El burlesque que hace Dantas, ¿cuál es? Pues nosotras, de hecho, es muy chistoso porque nosotras cuando nos pusimos el nombre, nosotras dijimos, porque pongámonos un nombre que tenga que ver con nosotras. Entonces, como que no sé por qué llegó a nosotras. Bueno, yo empecé a preguntarle a la gente como por una razón que no recuerdo si sabía lo que era una danta, porque me sorprendía que mucha gente aquí en Colombia no conozca su fauna local. Y mucha gente no sabe lo que es una danta, no sabe lo que es un tigrillo, bueno, no sabe lo que son muchos animales. Yo tampoco. Edúquennos. Acabamos de llegar, aunque yo soy de acá, pero me fue hace mucho tiempo. Sí, sí, no sabe lo que son muchos animales de acá porque no, pues no los muestran, no hay una historia de Disney con una danta, Claro. o una historia de Disney como con un jaguarundí, bueno, en fin. Y bueno, esa palabra estaba resonando en ese entonces y nosotras dijimos como pongámonos así. Y es que ¿por qué nos vamos a poner así? Porque bueno, somos exóticas, suramericanas y feas. Pues a eso No nos hegemónica, no referíamos hegemónica. como que no era una belleza así hegemónica, como la que uno está acostumbrado a ver en televisión y en espectáculos así grandes de burlesque, como por ejemplo el de Dita, así pues como grandes espectáculos, sino que era como una resignificación de que una chica normal con sus rasgos, con sus rasgos racializados, con todo, también puede hacer burlesque, una chica plana, una chica muy delgada, una chica que no necesariamente pues es como la chica que te muestran pues como para el consumo y la que se espera que se quite la ropa. Y sobre lo de cómo es el burlesque que hacemos las dantas, en nuestras propuestas y nuestras investigaciones apostamos mucho a que sea como algo un poco político, un poco contestatario, que critique como estas parámetros de belleza. Tenemos en este momento, vamos a presentar una obra que se llama Glamour, que trata sobre eso. Fecha. Sí. Ya que estamos en El esta. 28 de agosto en el Teatro Galeón en Bello. Pero habrá más. Habrá Perfecto. más. Y que sea muy contestatario. Por ejemplo, uno de los primeros performances que yo le vi a ella, que me enamoró, fue uno donde ella se viste de hombre con cachaco y dice un texto donde dice lo que busca, ¿cómo es? Lo que realmente quiere una mujer.
es un hombre, un verdadero hombre, y procedo a quitarme pues como el traje de hombre y quedar como en una apariencia femenina. A mostrar lo que verdaderamente quiere una mujer, es un verdadero hombre y aquí se los voy a mostrar. Y se lo quita y es una mujer. Y Mierda, ese lo qué ponemos escena. en Glamour también aparece Ajá. Ay, esa peli. ¿cuándo? ¿El 20, 27? 28 de 22, agosto. vamos. Yo tengo otro número que ese sí fue controversial, Sí, me que, contaron por ahí. que es una crítica como a las cirugías plásticas y a cómo piensan que somos las mujeres paisas, que cada que una paisa sale del país, ¿qué se espera? Que tenga la nariz operada, que tenga senos, que tenga culo operado, que meta perico, que... Perdón, dije perico. Tranqui. Sí, entonces mi crítica, yo lo hago desde el bufón, desde la técnica del bufón. El bufón puede ser grotesco y puede ser grosero y puede ser contestatario. Y yo lo hago, yo hago malabares con sombreros y exagero, me meto los sombreros como si fueran unas tetas gigantes y me saco la bandera de Colombia como si fueran 3 tangas así de las tetas y la voleo. Entonces es controversial y nosotros apuntamos mucho como a lo político desde la crítica porque también hacemos circo, también hacemos bufón, entonces sí, mezclamos esas técnicas porque también a mí yo concibo el burlesque como desde lo que es, desde el tiz, pero nosotras también hacemos cabaret. Y el cabaret en su esencia es político, critica la hegemonía, critica la economía, critica cómo funcionan las dinámicas sociales y eso es lo que realmente siento como que lo que nos da vida, como que en lo La que se basa. marginalidad. La marginalidad. Ven, pero recuerdo que cuando estábamos conversando antes de grabar este episodio, nos habían contado que ese número en particular fue muy mal interpretado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es que es muy importante entender el contexto de los símbolos. Eso puede pasar con cualquier artista. O sea, más allá del burlesque, en el arte nosotros usamos unos símbolos que tienen unas connotaciones específicas y fue mal interpretado porque estaba en un entorno internacional que no conocían el contexto colombiano, que no conocían que aquí las cirugías plásticas funcionan de cierta manera, bueno. Entonces sacaron de contexto el número y dijeron que era que yo me estaba burlando de las personas con senos muy grandes de raza. Ok. Ajá, y entonces pues como que se intentó explicar que era del contexto colombiano, que no tenía nada que ver sobre la raza, eh, pero igual eso puede pasar con cualquier arte. Y más cuando uno sale ya a un entorno internacional que son otros contextos, que son otros símbolos, que son otros lenguajes, que cuando se mezclan los lenguajes y no se entiende que este habla de este y este habla de este, y que tenemos similitud en los símbolos como los senos o la música o no sé, los peinados, que puede haber como ahí un choque de culturas que puede dar a las malas interpretaciones. Ya con eso aprendí a ser más cuidadosa pues como con los símbolos que utilizo, sin embargo, es algo muy difícil porque, pues si yo no entiendo el contexto de algo y no me interesa saber el contexto de eso, ¿cómo lo voy a interpretar solo con lo que yo pienso? Claro. Entonces, Es que yo siento que pues ustedes dan un performance con una intención, pero realmente no pueden controlar cómo lo interpretan las personas. Y ahí es donde dices tú, tienen que entender el contexto, pero pues aún como a una audiencia internacional es más complejo, ya que no conocen como la historia, la cultura de acá, entonces sí se podría malinterpretar. Pero qué bueno que lo aclares para las personas que las vayan a ir a ver, que no sean de acá de Colombia, que entiendan un poquito como cuál es el flow de Dantas Cabaret y lo que buscan con sus números. Bueno, chicas, yo también les quiero preguntar sobre los personajes, porque, como les digo, fue algo que me costó. Cuando ustedes empiezan a trabajar en la creación de estos personajes que llevan al show, hay algo de estos personajes, como tú decías, que tú, o sea, tú sacas cosas del burlesque y lo aplicas a tu día a día, pero ¿qué tanto de ustedes va dentro de esos personajes o permiten al personaje hacer prácticamente cosas que tal vez ustedes no harían en su día a día? ¿Y cuál es el límite de estos personajes? Es que lo ideal de un personaje es que le permita a uno hacer cosas que no haría en su día a día. Pues es lo divertido, ¿cierto? Sin embargo, todo personaje tiene que tener de la persona, ¿cierto? Un personaje no nace desde cero.
un personaje nace de tus propios intereses, también de las cosas que también te dan miedo o de las cosas que juzgas. Entonces, de un lado u otro, el personaje tiene todo de ti. O sea, son aspectos de ti que pueden ser o exagerados o disminuidos, pero van. Sin embargo, los personajes del burlesque son personajes pues son personajes efímeros de escena y ya pues como que acaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que obviamente existe? Pues la ética y los límites que obviamente tiene un personaje que también tiene la persona, pero hay cosas que de pronto van más allá de lo que está en tu moral, pero para el personaje eso no trasciende su moral, entonces el personaje de pronto lo puede hacer. Por ejemplo, tú nunca te acercarías a alguien de frente y le lamerías la cara. Tú dices, yo jamás haría algo así, pero de Si es pronto... consensuado, sí. y sin consenso, digamos, no, pues no, como ok. que acercarse, pero No. uno en el burlesque sabe como cuando hay consenso por la mirada, ¿cierto? Ok. Porque uno entiende cuando la otra persona lo deja entrar y también uno entiende cuando la otra persona le pone una barrera, porque al igual que como el lenguaje, es que los humanos somos animales finalmente y el lenguaje corporal es clave, ¿cierto? Asimismo, cuando una persona te quita la mirada o hace ciertos ademanes, uno aprende mucho a leer eso y te acercas y sabes quién te va a recibir algo y quién no. Entonces eso también hace parte del cabareteo. El cabareteo es un concepto que utilizan también las personas que hacen stand-up comedy, que es acercarse al público y empezar a jugar con el público. Y es aprender a leer qué es lo que el público me va a recibir y lo que no me va a recibir, ¿cierto? Porque cuando uno va al público y el público no lo recibe, pues uno no va a insistir, Claro. ¿cierto? Uno sabe hasta dónde puede llegar. Pero el personaje, pues obviamente tiene sus límites éticos, pero también es ese space de libertad en el que tú puedes hacer ciertas cosas que como persona no harías nunca. Ok, o sea que cuando igual están en personaje, el público tiene acceso a ustedes, o sea, o ustedes tienen acceso al público, que no es que las ven allá de lejos, inalcanzable, no, ustedes se acercan y interactúan con ellos, con el público. Ese es el cabareteo, o sea, Ok. acercarse e interactuar con el público. No necesariamente todas las performers de burlesque tienen que acercarse al público, no. Pero es una parte que se suele ver en los shows de burlesque y es que la performer se acerque, te pida que le ayudes a quitarse una prenda o que te tenga una tirita de algo y alejarse y cuando llegue al escenario ya no tiene la ropa y tú la tienes en la mano. Bueno, se trata de ese juego en el que el público entra pues como a participar del show y de los sucesos que va poniendo la performer. Ejemplo, una vez estábamos, bueno, como Dantas, nos gusta mucho pues como lo político y los espacios que son seguros y de erotismo seguro, obviamente, pero no significa que nunca hayamos estado en espacios comerciales o inseguros de algún modo, por así decirlo. Y una vez estuvimos en un lugar de ese tipo y habían muchos gringos. Entonces yo sabía que en el lugar iban a haber muchos gringos. Entonces yo cogí y hice unas galletas con mensajes para los gringos y cuando pasé a repartir las galletas con una chaza que ella hizo, porque ella es artista plástica súper tesa, y ella tiene una chaza que tiene así unas tetas. Las tetas son un símbolo recurrente en mi trabajo. Sí. Aparentemente. Y con la chacita a repartir, entonces todo el mundo como que, ay, viene alguien con tetas a repartirme algo, qué rico. Y cuando ellos van cogiendo las galletas y leen los mensajes como que estaban en contra del turismo sexual en Medellín y un montón de cosas, es como que aprovechar también esos espacios para uno dejar su mensaje, porque finalmente tampoco hay que censurarlos o huirles, esos espacios existen y hay personas que los frecuentan y hay chicas también que por X o Y razón tienen que estar ahí.
Entonces, acercarse también a esos espacios y dejar tu mensaje es algo que es muy poderoso para, pues, para el burlesque y para el burlesque que hacemos nosotras. Para todos, pues en general, o sea, están dejando un mensaje que, Dios mío, necesitamos mucho acá en Colombia, no al sexo turismo, por favor. Fantástico que tengan la oportunidad de no solamente llevar un show, sino también dejar un mensaje que sea positivo para las personas que las están viendo. Sí, porque a veces con el burlesque como es algo sensual, como es algo erótico, muchas veces nos han criticado, a mí me lo han dicho que no, que es que usted lo que hace es para que lo vean los hombres. Usted lo que hace es mostrarse y venderse y pues realmente yo pienso que no es así porque es desde la decisión propia de cómo yo quiero abordar mi sensualidad, no lo estoy haciendo para que tú tengas el placer de hacerlo, o sea, tú lo estás disfrutando, pero yo lo estoy haciendo es porque yo estoy tomando la decisión, no porque estoy coactada, no porque no me están obligando, no lo estoy haciendo para que vengan y me gentrifiquen, pues no, lo estoy haciendo porque yo quiero. Y lo estoy haciendo desde una postura política que es consciente de esas dinámicas sociales y políticas que están pasando. Y para las mujeres que nos están viendo, ¿qué tips les podemos dar o qué consejos les pueden dar de lo que es la seducción o de cómo deberían sentirse para seducir o siendo mujer? Para una amiga. Para una amiga. Bueno, yo, pues como lo que puedo decirle a las chicas, pues a los cuerpos femeninos, feminizados, es que salgan de ese molde que siempre se nos ha impuesto de lo que es lo sensual, que salgamos de ese molde y dejemos que la sensualidad también exista en los diferentes cuerpos, movimientos, de todo. Las personas con discapacidad también son sensuales, las personas neurodivergentes también son sensuales, las mujeres que no tienen un cuerpo como el que se nos ha vendido como el que se nos sigue vendiendo en TikTok, y que esa obsesión, aunque uno crea que hubo un tiempo que se dejó de lado, todavía se insiste mucho en que solo hay un tipo de cuerpo y es el cuerpo que se hizo para el consumo de lo comercial. Que salgan de ese molde, que salgan de ese molde porque para seducir y para disfrutar su cuerpo solamente necesitan una cosa, y es tener un cuerpo. Entonces creo que si nos están viendo, ya lo tienen. Me encanta. Chicas, entonces, ¿se puede aprender a seducir o eso es algo que ya tenemos? Ya lo tenemos, pero lo podemos aprender como a potenciarlo. Si hay técnicas, si hay ejercicios que son como ejercicios de confianza, de confiar en que puedo mirar al otro y no le voy a bajar la mirada, de confiar en que como yo me pare, como yo camine, puedo generar algo y si me siento tranquila conmigo, eso se puede aprender. Eso se puede aprender tanto desde lo técnico como del movimiento, como desde lo psicológico, porque también muchas veces es un trabajo psicológico como con una misma, de sentirse segura de lo que está haciendo. Y eso se puede aprender. ¿Y dónde nos podemos inscribir? No, genial, genial. Pero bueno, ya para ir cerrando, cuéntenos a las personas que nos están viendo dónde las pueden encontrar, cuándo van a tener los shows, que ya sabemos que tienen varios, y talleres también. No sé si hacen algún tipo de taller virtual para personas que están fuera del país, o si no, mis amores, les va a tocar venir a Medellín. En Instagram estamos como @dantascabaret. Estamos en este momento en un como pequeño festivalito que decidimos hacer para recibir a una amiga, la Dulce Malicia, que se llama Bombs, Grites y Tropicalidades. Las fechas. Ese proyecto es una apuesta por el cabareteo latino, porque queremos como hacer una red, queremos juntarnos más con burlesqueras, burlesqueros, burlesqueres latinas y ver como qué mirada y qué posición tenemos desde Latinoamérica frente a la sensualidad, frente a lo político, frente al cuerpo, bueno. Las fechas que tenemos una clase conmigo el 26 de agosto en Vulgar Laboratorio de Artes Vivas. El 27 viene la Dulce Malicia. Hola Dulce, si nos estás viendo. Que es una artista maravillosa de Puerto Rico.
que va a dar un taller que se llama Rostra y es el trabajo de la expresión facial para el burlesque, que también se puede aplicar a la danza, también se puede aplicar al teatro, es increíble. Y el 27 de agosto también tenemos show con La Dulce Malicia, con Suetonio, con Blanquita, tenemos varios artistas que va a nos estar vamos a bueno. presentar en silencio en el Pasaje Cervantes a las 8 de la noche. ¿Qué más fechas tenemos? La obra Glamour la vamos a presentar en el Teatro Galeón el 28 de agosto. Yo creo que ya no tenemos más fechas así. Por el Chicos, lo que hay es momento. fecha, así que igual toda la información va a estar pasando por acá abajo. Nosotras vamos a estar allí, así que saque su ticket, cómprelo ya porque se agotan. Así Sí, es. síganos Después en no- Instagram para que estén pendientes de lo que Así se va a es. hacer. Sí. Así es, y bueno, chicas, como ya saben, al final de cada episodio, así como nosotras también le hacemos preguntas a ustedes, nos encanta que nuestros invitados nos hagan una pregunta incómoda, sea relacionada al tema o cualquier otro tema, pero tiene que ser incómoda. Bueno, yo quisiera preguntarte, a ti sobre todo, como yo te vi como en el taller que estabas trabajando mucho la expresión facial desde esa mirada seductora, pero también desde una corporalidad que podemos como denotar y llamar como desde lo masculino, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber si en algún punto tú has llegado como a pensarte, ¿cierto? Como una persona que habita sobre todo esa identidad más masculina. Es que depende del día, depende del día en realidad. Hay días que me puedo arreglar y me siento súper femenina y hay días donde me siento súper masculina y no quiero ponerme absolutamente nada. Pero siento que vivo en ese conflicto de dónde habitar, dónde me siento más cómoda, si me siento más cómoda como en estos días donde la masculinidad como que está más potente, pero cuando se trata de expresión corporal y sobre todo en el baile, o sea, yo puedo estar acá en mi casa frente al espejo, yo puedo empezar a bailar y como que me freno. Hay algo en mí que me frena. No sé de dónde viene. Por favor, si hay un psicólogo acá que me está viendo, me va a dar los datos. Entonces, depende del día, pero me cuesta llegar como a entender dónde habito, en qué lado me siento más cómoda. Pero sí me cuesta mucho con respecto al movimiento. Me pasa exactamente igual. ¿Sí? Por eso te lo pregunto. Tips, por favor. Tips. Entonces, ¿qué haces al respecto? ¿Qué has hecho? Sí, No, que tips aceptarlo, pues, o sea, a mí el burlesque también eso me ayudó mucho. Yo nunca me permití ser tan femenina como en el burlesque, porque yo no me permitía ser femenina, porque me sentía como que me rebajaba o me ponía en una situación de vulnerabilidad, porque como te digo, siempre nos han puesto como lo femenino como algo que está por debajo, como un lenguaje menor, y está bien que sea lenguaje menor, porque un lenguaje menor es algo que es revolucionario, ¿cierto? Que no es lo hegemónico, que no es lo establecido. Y lo femenino no es lo establecido porque el mundo está construido, es para lo masculino. Entonces, aceptar que no necesariamente hay que decirse o llamarse femenino, masculino, hombre, mujer, sino que las personas somos y que estas imposiciones sociales de cómo debe ser un hombre, de cómo debe ser una mujer, de cómo se mueve un hombre, de cómo se mueve una mujer, son simplemente roles que se construyen para formar una sociedad que hoy en día no va para ningún lugar. Entonces, como desmontar eso y desmontar que finalmente somos personas haciendo cosas de personas es lo que pues, como me ha ayudado como a dejar de lado como todos esos conflictos que tienen que ver con el género y con la mirada del otro respecto a su género, porque yo enmascaro mucho, por ejemplo, la voz, el movimiento, todo, cuando voy a hablar con personas que sé que de pronto se van a incomodar porque no tienen claro una expresión de género. Entonces, o sea, sí lo hago todavía porque sé que hay personas que se van a incomodar y no quiero como en ese momento dar explicaciones, Sí.
pero por lo general yo quiero pues como que las demás personas entiendan como que no hay imposiciones de género y que todo el mundo puede hacer cualquier cosa que se le venga en gana. Es que, ¿sabes? Tú diste algo en el taller que me quedó resonando, inclusive después del taller que me dio Crisis esa existencial. crisis existencial. Tú dijiste que a muchas mujeres como en este camino de empoderamiento, como que se nos ha metido mucho el patriarcado, Patriarcado. Ujú. que Sí, tenemos que total. ser las más tesas, y siento que voy muy por ahí, o sea, como que siempre he sido, tengo que hacer, tengo que gestionar, tengo que tener, o sea, entonces nunca me he permitido un espacio donde explorar mi feminidad y no sé en qué lado ando, o sea, ando ni allí ni acá, yo ando por ahí. Entonces, es eso que tú diste, yo dije, mierda, me voló la cabeza y llegué a la casa y yo, ay, puta. Pero me encanta que lo hayas, o sea, que me hayas dado como esa claridad en ese momento, porque, como te digo, es algo que me cuestionó bastante hasta el día de hoy y bueno, ahí vamos. Y Ahí va, los mi amor. hombres también pueden hacerlo, Eso les iba a total. preguntar, que los hombres también pueden hacer el burlesque, también es para hombres, ¿verdad? Sí, se llama Boylesque, ¿cierto? Boylesque, sí. Justo después del taller, después de los dos talleres que tuvimos esta semana, entramos en un dilema porque somos mujeres dando clase, o mujeres o gays, pues o hombres gays como, o personas muy femeninas dando clase de sensualidad, y había uno de los chicos que es cis, que se mueve muy masculino. Entonces entramos como en dilema, como le estamos dando una clase de baile sensual de ondas a este chico que es masculino, no sabemos cómo abordar la sensualidad masculina. No Sí. tenemos ni idea, o bueno, nosotras y no tenemos por qué, porque somos mujeres, Sí. pero no sabemos cómo se aborda la sensualidad masculina. Y también la sensualidad masculina tiene su forma, tiene sus líneas, tiene su fuerza, tiene su peso. Y es algo como que, no sé si es acá en Colombia o no sé si es en general o porque los hombres no piensan en eso, como qué forma tiene la sensualidad masculina. He visto muy poco boilesque aquí en Medellín, Yo muy no lo he visto. poco o casi nulo. Y el que he visto, que está muy bien, es una chimba de hombres haciendo boilesque, es muy, sigue siendo muy femenino, es como de personas gays. Entonces como que nos preguntamos como, ¿cómo es la sensualidad masculina? ¿Cómo se ve el strip masculino? ¿Cómo se ve perdón, el strip, el tease masculino? Y es un dilema que seguiremos buscando, que no sabemos quién se va a dar la tarea porque Sí, tiene que bueno. ser un hombre el que se pregunte eso. Total. Bueno, las personas que estén interesadas, que nos quieran ayudar acá con este dilema, por favor nos escriben, nos cuentan. Y bueno, chicas, algo que quieran, si alguien que está viendo este episodio quieren que se lleve algo sobre la seducción, la sensualidad, ¿qué podrían decirles? Los seres humanos somos seres sociales y siempre vamos a estar, aunque uno diga que no, es que yo soy muy introvertido y solo eh, quiero pensar para mí mismo, como seres sociales siempre vamos a buscar esa mirada y esa aprobación del otro. Y eso nos va a generar inevitablemente un bienestar, un cóctel dopaminérgico que nos va a causar felicidad y eso es lo que buscamos con la seducción. O sea, que el otro nos mire, que el otro nos apruebe y sentirnos que estamos siendo vistos por el otro. Entonces, es normal querer seducir y seducir no es solamente algo que tenga que ver con el erotismo o con la sexualidad, porque seducir es simplemente dirigir la mirada del otro hacia mí, ¿cierto? Con la intención que se quiera. En este caso, pues estamos hablando de una intención erótica, pero puede ser una intención de cualquier tipo. Entonces, no se censuren cuando piensan en yo quiero seducir. No se censuren cuando piensan eso, que digan como que, ay, no, ¿y yo por qué quiero seducir? ¿Yo acaso, pues, vendrán X motivos por los cuales hay censura sobre eso? Eh, no se censuren sobre eso porque es natural que como seres humanos queramos ser vistos y también la seducción no solamente tiene que ver con el erotismo, todos queremos ser vistos, todos queremos ser validados y todos queremos habitar en el imaginario de los otros.
Bueno, chicas, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en Según Quién, nos encantó esta conversación. Sí. Y bueno, hay trabajo por hacer de este lado, bastante. Y bueno, chicos, los estaremos viendo y leyendo en los comentarios. Me encantaría saber a ustedes cómo les va con la seducción. ¿Este es un tema que les cuesta o están de mi lado o están más del lado donde la seducción para ustedes es algo más natural? Y recuerden suscribirse, darle like. Y por favor, por acá estaremos dejando la información de ellas para que las sigan. Las personas que están en Medellín atrevan a seguir un show que es, pues, por la que es una chimba. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta la próxima semana. La buena.